noches, bienvenido a un nuevo programa de Chile Alimenta Sostenible. Hoy día vamos a tener un programa variado y viajado. Vamos a hablar de agricultura familiar, después vamos a ir a Barcelona para que Francisco nos cuente sobre las novedades del agua en Cataluña y finalmente vamos a hablar de una salud, este enfoque importante para ir avanzando en cómo vamos entendiendo la salud humana, animal y de los ecosistemas para enfrentar los distintos desafíos del futuro. Pero vamos ahora a lo que nos convoca en esta sección, a hablar con una gran agricultora del monte. Vamos a presentar a Carmen Correa, agricultora familiar, que ya nos va a contar su historia, su pasión y su quehacer, justamente de una municipalidad del monte, donde tenemos un gran amigo en común que nos dejó este año, Francisco Gómez, el exalcalde. Y ya vamos a conversar. Muy buenas noches, Carmen. Muy bienvenida a Chile Alimenta Sostenible. Bueno, muy buenas noches. Me siento orgullosa. Mi nombre es Carmen Correa y quiero contar mi historia del campo, que yo creo que a muchas personas, lo que yo voy a contar se van a enfocar muchas personas, que de repente el campo está abandonado por los grandes, por los agricultores y todo eso. Bueno, yo de hecho, de los 8 años, que me siento orgullosa que mi padre me enseñó a trabajar en el campo. Oye, Carmen, eso que tú empezabas a decir, es verdad, la historia de muchas chilenas y chilenos que están y que viven en el campo. ¿Cómo ha sido esta relación tuya con el campo? ¿Cuándo empezó esa pasión? Esa pasión empezó de los 8 años de edad. Mi padre los llevó al campo porque él vivíamos en Chiñigüe, Los Quilos, y los llevó a sembrar la tierra, a cultivar la tierra con caballo, nada con tractor, nada con maquinarias como ahora, todo con caballo. Nosotros sembrábamos el trigo para hacer la harina, nosotros comíamos sano, el pan centeno. Trigo que hoy día ya en la zona ya no está. Entonces, todo eso, nosotros aprendimos eso y a mí me encantó. Nosotros éramos 16 hermanos. Éramos 8 mujeres, 8 hombres. Después quedamos 4 mujeres y 4 hombres. Y a la única que le gustó el campo, y a mí me encanta, me fascina el campo. De hecho, ahora vivo en el campo. Oye, Carmen, ¿y qué estás cultivando hoy día, tú, tu familia? Porque además hoy día acá en el estudio nos acompañan Joaquín y Felipe, tu hijo y tu nieto. Sí. Así que así es la vida de campo, con pasión, con todas las generaciones. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Y después te voy a preguntar, ¿cómo has visto que estos cultivos han ido cambiando? Ya nos contabas que tenías trigo en el monte, hoy día casi impensado por la disponibilidad de agua. ¿Cómo has visto tú que eso se ha ido adaptando en la agricultura familiar? Lo que pasa es que yo creo que debido de toda esta pandemia y todo esto que ha pasado, ya la gente no tiene recursos y que está todo tan caro los líquidos, todo lo que se le echa a un cultivo. Entonces yo mismo me da cuenta cuando recién llegué al Rosario, hace 37 años que llegué al Rosario, que es la edad de nuestro aniversario de matrimonio con mi esposo. 37 años que estoy acá. Y resulta que cuando yo llegué, todas las parcelas eran trigo. Claro. Todo era trigo. Se cosechaba, y lo que quedaba se le daba a la gente, se compartía. Entonces nosotros hacíamos las harinas para hacer el pan centeno y todo lo más sano posible. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que llegó un momento que ya la gente no quiso porque estaba todo tan caro. Claro. Las semillas, todo caro. Entonces ya empezaron a arrendar o a vender como parcelas de agrado sus parcelas, sus terrenos y todo eso. Pero igual duele un poco, dentro de uno le duele porque uno quisiera, mi esposo, hay una parcela que era de mi suegro, que ahí tenemos cerezo, tenemos limones, naranja, cultivamos con verdura. Ya, o sea, se fueron hacia la fruta y las hortalizas. O sea, seguimos en este... Y en general la gente de la comuna se ha ido más a fruta, hortaliza, ven que hay menos agua y por eso han tenido que tener cultivos quizás que necesiten menos agua, con sistemas que le permitan hacer mejor uso. Claro, bueno, de hecho allá donde yo vivo, el Rosario, y parece que es muy bendito porque nunca hemos tenido problemas de agua. Ya. Nunca hemos tenido problemas de agua. Hay cultivo al pie del cerro, que es donde yo vivo. Hay cultivo en la parcela de abajo y todo bueno. Sí. Todo bueno, no hemos tenido problemas de agua. Y todo se da lindo, bonito, porque son tierras que estaban años perdidas.
Oye, Carmen, en este programa lo que buscamos es saber de la historia de esas mujeres y hombres que están en el campo, porque muchas veces en la agricultura nos enfocamos en producir, pero al final lo que hacemos es alimentar a las familias de Chile y en muchas partes del mundo también, que se alimenta con los productos saludables. Claro. ¿Cómo te has conectado tú? Porque ya sé, tengo algunos antecedentes, con la venta, con mercados, cómo los mercados locales han ido acercando a la agricultura familiar a un consumidor que quiere cada vez comer alimentos más sanos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en los mercados campesinos de Prodesal o del INDAP? Súper bien, porque era lo que yo quería. O sea, en resumen, yo fui de chofer para llevar a una persona a vender a la feria. Iba de chofer porque no tenía chofer para la camioneta. Entonces después empecé como a las colegas, a caerles bien, a las compañeras y todo eso. Y me dijeron, ¿por qué no te integras acá? Entonces yo dije, a mí me gusta el negocio, pero todo lo que sea verdura, todo lo que sea negocio de cualquier cosa que sea del campo, me encanta. Entonces, ¿y así aprovechas también de vender productos de otras agricultoras y agricultores? Claro, entonces ya llegó el momento que me dijeron, le damos la buena noticia, usted está integrada como socia, usted es nuestra socia acá y compañera de la... Ya, ¿y dónde se instalan? Al lado de la Municipalidad del Monte. Perfecto. A un costado. Ya. Los días miércoles y los días sábado. Ya, y ya la gente ya las conoce, así que espera miércoles y sábado para ir a... Por ejemplo, yo no empecé con nada, yo no tenía mesa, no tenía toldo, no tenía mantel, nada. Y las compañeras, entre todas se juntaron y me regalaron un toldo. Después me regalaron una mesa. Ahora tengo un toldo, tengo 3 mesas y un mantel. Gracias a ella. Mira, así uno va creciendo, uno se va vinculando a esta cadena tan bonita, Carmen. Han sido tiempos difíciles, tú ya dijiste que estábamos en pandemia. El tema de la sequía que ha sido larga y ha sido profunda en el mundo rural. ¿Qué ves tú? ¿Cuáles son los desafíos de la agricultura familiar? ¿Dónde crees que podemos seguir avanzando? ¿Qué conversaciones tienen ustedes con los otros dirigentes que están, en el fondo, liderando esta adaptación que va a requerir este proceso que va mucho más allá de lo que ocurre en Chile? Ya es un tema global. Yo creo que aquí la única solución sería que el ministro de Agricultura se diera el tiempo de ir a visitarnos. Mi casa está con las puertas abiertas para que vayan cuando quieran, pero que se vaya a los lugares donde nosotros estamos produciendo todo y que vean lo que nos falta, porque por ejemplo nosotros como mercado campesino, que es donde estamos como socias, eso lo auspicia INDAP y Progresal, pero hasta el momento no hemos tenido ningún resultado. O sea, los toldos están rotos, las mesas ya están malas, no tenemos los manteles, entonces lo están exigiendo algo que ellos tampoco están dando. Entonces nosotros lo que necesitamos es que alguien se vaya al mercado campesino, los haga una entrevista si quieren allá, y ahí van a ver la realidad de todo esto. De hecho nosotros estamos trabajando en esto, pero como le digo, para mí es un orgullo seguir en esto, porque ya de un momento que no pude seguir en los jardines, tuve que ver qué hacía. Me dio depresión y todo eso, me enfermé porque no sabía qué hacer. Claro. Entonces en un momento que dije yo, ya, me integraron a la feria, voy a trabajar en la feria, voy a vender mis cosas. Yo hago tortillas con chicharrones, productos, hago gourmet, que es con aceite de oliva, orégano, aceituna y tortillas sola. Y yo llevo el día sábado para vender. Más mi ensalada, que yo 40, 50 ensaladas, todas surtidas. Y ya la gente las conoce, que me levanto 20 para las 4 de la mañana, todos los sábados, para poder hacer en el horno, prender el horno y hacer mis tortillas. Que esté fresquita todo fresco, yo todo lo hago en la mañana. Todo lo hago en la mañana. Entonces para mí es como le digo, un orgullo, porque yo no quería dejar lo que yo ya había empezado y lo que a mí me gusta, y a mí me dio depresión porque dejé lo que a mí me gustaba, que eran los jardines. Carmen, como tú, tantas historias a lo largo y ancho de Chile, de tantas mujeres y hombres que se levantan temprano, que están ahí en el campo, que el campo es su pasión y que finalmente lo que hacen llega a lo más profundo de los corazones, no solamente de alimentar, sino que es parte del bienestar general de las familias de nuestro país. ¿Cómo ves tú el tema del agua?
ha sido un tema y va a ser nuestro siguiente invitado, que está en el fondo a distancia, porque Francisco está entrevistando a distancia, va a tocar el tema del agua. El tema del agua, ¿lo han podido conversar? Porque si bien tú dices que tienes disponibilidad hoy día, ¿cómo ves en el sector? ¿Se juntan con distintos dirigentes a conversar acerca del desafío del agua? ¿O lo ves más particular de cada uno de los territorios? Yo creo que eso, es más como que cada uno ahí tiene que ver cómo hacerlo. Cómo hacerlo con el asunto del agua. Porque de hecho sí, la parte, o sea, donde nosotros tenemos, se mandó a hacer una noria, donde está la parcela, unas norias de esas chiquititas que se hacen y se riega con riego automático. ¿Y afectación por las lluvias de las semanas anteriores? Al menos allá no. No, porque gracias a Dios estamos en una parte donde no tenemos problemas de nada. Bueno, hemos hablado otras semanas de agricultores y agricultoras que fueron 100% afectadas y otros que nada. Al final fue muy, muy dispar la afectación y bueno, la ubicación es fundamental ahí. Esos cultivos que se empezaron a acercar a los ríos y todo ya fueron en fondo inundados por la historia del río al final. No, de hecho, cuando fue la primera helada muy fuerte que heló todo, ahí ese fue el problema, que se helaron un poco los limones, los naranjos, pero más arriba porque eran grandes, matas grandes ya. Pero como le digo, lo demás no, del agua, o sea, igual racionada. Claro. Pero no tenemos que compartir. Un día riega uno, otro día riega otro y así. Claro. Así se comparte. Y temas de asociatividad. ¿Cómo ven ustedes que los agricultores se han ido asociando entre ustedes mismos, quizás a través del Prodesal? ¿Ves que ahí hay una oportunidad como agricultura familiar de empezar a agruparse, asociarse para compartir desafíos y ir avanzando en eso que se vayan proponiendo? Sí, eso es lo que estamos tratando de hacer, como a entender, a progresar, que a lo mejor nosotros empezamos con muy poquito, pero nos dieron la oportunidad de inscribirlo y todo. De repente llegan algunos bonos chiquitos por ahí y eso, pues queremos seguir creciendo. Queremos seguir creciendo como un mercado campesino, porque igual para nosotros es bueno de repente, no sé, pues nosotros sembrar en un pedacito, sembrar nuestras cositas y llevarlas. Por ejemplo, yo a veces no tengo que llevar de la parcela, entonces voy y le compro a los productores, a los mismos productores que van a la feria. Entonces, pero se necesita harta ayuda porque necesitamos, de repente hay gente que tiene 1 hectárea, 2 hectáreas de producción, pero son caros los líquidos para echarle. Bueno, de hecho, gracias a Dios, allá donde nosotros tenemos, mi sobrino, el Hernán Alvear, que tiene al lado arriba, al lado del cerro, tiene todo sembrado, plantado, y él no necesita líquido, allá no echa nada de líquido, solamente agua. O sea, es lo más sano que puede haber. Bueno, y así es la agricultura familiar, en cada uno de los rincones, que cada uno va aprovechando sus condiciones y produciendo una gran variedad de productos. Claro. Oye, Carmen, ha sido una muy entretenida conversación. Quiero agradecerte que estés acá esta noche de lunes con nosotros, conversando acerca de esa producción en cada uno de esos rincones de nuestro país. Y a través tuya, Carmen, agradecerle a todos los hombres y mujeres que están ahí en el mundo rural, aportando no solamente con la alimentación, con la identidad, con la cultura, con las tradiciones, eso que nos enorgullece como chilenos. Claro. Así que quería agradecerte y darle el pase, porque ahora vamos a una siguiente sección, a Barcelona. Francisco Contardo está en Barcelona, va a entrevistar al director de la Agencia Catalana del Agua, a Samuel Reyes, así que vamos a conocer de los desafíos del agua allá. Vamos a una pausa. Muy buenas noches, Carmen. Ha sido un gusto conocerte y conversar contigo. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por esta oportunidad que me dieron. Y como les digo, las puertas de mi casa están abiertas cuando quieran. El mercado campesino los espera para que vayan a hacer una entrevista, para que esto sea más grande y vaya creciendo más. Queremos crecer más, pero con la ayuda de ustedes a lo mejor tenemos la oportunidad de seguir adelante. Y ustedes, cuando quieran, vayan a mi casa, los voy a recibir. Como yo soy, me van a conocer como yo soy. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Vamos a una pausa y vamos a seguir ahora con Francisco desde Barcelona.
Y más, incubadora de innovación, más alimentos saludables. Somos una compañía que por medio de la innovación y la ciencia aplicada entregamos soluciones a la industria alimentaria, focalizándonos hacia una alimentación saludable, natural y sostenible, que responde a los desafíos del sistema productivo alimentario. Visítanos en www.imas.net y en LinkedIn IMAS Food. Bueno, y queremos agradecerle justamente al jefe, al director de la Oficina del Agua de Cataluña, Samuel Reyes, que nos ha recibido muy amablemente en su oficina justamente para hablar de este tema tan clave que nos une, ¿no es cierto?, como naciones, como países, este tema del agua, el tema de la sequía, el déficit hídrico relacionado al cambio climático y una serie de otros aspectos también de costumbres, de legislación, de organizaciones, de gestión, de gobernanza, ¿no es cierto?, que se está hablando mucho en Chile también, en nuestro país, y siempre fueron tomando ejemplos de lo bueno, de lo malo, de las cosas que se pueden hacer también de otros lugares donde se está trabajando y donde el agua efectivamente escasea. Un agrado poder conversar contigo. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Cuéntanos cuál es la función que ustedes tienen como oficina, como agencia, ¿cuál es la función que tienen? Bien, en el caso de Cataluña, la Agencia Catalana del Agua tiene como dos funciones. Como bien saben, pues la gran mayoría de países del mundo están divididos en diferentes regiones. En el caso de España, pues en comunidades autónomas, y una es Cataluña. Esta región, nosotros como Agencia Catalana del Agua tenemos una función de ayudar a los municipios, que hay 950 en Cataluña, ayudar a hacer el abastecimiento, sea a través de financiación, a través de subvenciones, también un poco de guía y ayuda técnica, y también hacer el saneamiento de las aguas residuales. Pero por otro lado, también en Europa se gestionan y se hacen unos planes de gestión para conseguir el buen estado de las masas de agua, de los ríos, de los embalses, de las aguas subterráneas, por las cuencas hidrográficas, ¿no?, por todas las más importantes de Europa. Y en nuestro caso, desde el Gobierno de la Generalitat, desde la Agencia Catalana del Agua, gestionamos también media parte de Cataluña, la mitad de Cataluña, lo que sería más la parte de la costa, donde viven pues casi 7 millones de habitantes, y gestionamos pues unos embalses con una capacidad para 700 hectómetros, los ríos y los acuíferos y las aguas también de la costa, pues para su protección, las captaciones de agua, los vertidos de agua. Entonces nos toca ser la policía del agua en una parte de Cataluña. Perfecto. A propósito de los embalses, en Chile hay una discusión respecto de si los embalses son necesarios o no son necesarios, si son ecológicos, no son ecológicos, etc. ¿Para qué se utilizan esos embalses, esos dos embalses que existen en Cataluña? En Cataluña los embalses que tenemos generalmente, y sobre todo los de las cuencas internas, son pequeños. Son embalses con una capacidad máxima de 200 hectómetros cúbicos, a diferencia de algunos que podemos encontrar en el territorio cercano como es Aragón, de 1500 hectómetros cúbicos, o hasta, por ejemplo, uno cerca de la frontera con Portugal, en Extremadura, de 3500 hectómetros cúbicos. Es decir, que tenemos unos embalses pequeños. Los embalses, más allá de ser una fuente de abastecimiento porque te permite recoger las aguas en periodos de lluvia y tenerlas, garantizarlas durante el periodo seco, desde el punto de vista de las inundaciones es muy importante, sobre todo en el territorio que vivimos. Tenemos un clima mediterráneo que no sabe llover. Hacíamos una campaña sobre la sequía que o llueve poco y hay sequía, o llueve mucho y hay inundaciones con ríos que normalmente, o torrentes secos que rápidamente caen 50, 70, 80 litros en media hora y crean una avenida. Entonces estos embalses también nos ayudan a la gestión de las inundaciones. Ahora bien, es una barrera física y eso de alguna manera tenemos que mejorar pues la conectividad fluvial de los ríos. Entonces nosotros trabajamos sea a través de hacer conectores fluviales o de mejorar otros ambientes. Al final tenemos que buscar esta sostenibilidad económica y ambiental en todos los usos. Y en ese sentido, y equilibrando además distintos usos y distintas fuentes de agua que se utilizan, ustedes han anunciado hace poco tiempo, ¿no es cierto?, este plan de gestión de aguas de cuencas externas, ¿no es cierto?, que se lanzó pensando al año 2027. Sí. ¿En qué consiste este plan y qué es lo que prioriza? ¿Cuáles son sus pilares?
Como decía, todos los organismos de cuenca, tanto de España, de Europa, tenemos que presentar un plan a 6 años vistas. Ahora estamos en el periodo 22-27, que emana de la Directiva Marco del Agua aprobada por la Unión Europea en el 2000, y aquí estos 2.500 millones de euros son las inversiones que queremos hacer entre todos los actores, sea desde la Agencia Catalana del Agua, del Departamento de Acción Climática a través de inversiones en agricultura, desde los propios regantes, desde los ayuntamientos, otros organismos, para mejorar el estado cualitativo de las masas de agua y también para garantizar pues, el recurso. De estos 2.400 el ACA invertirá 1.400 y de los 1.400 podemos dividir en 600, casi la mitad, para el saneamiento de las aguas residuales, la gran parte también para depuradores ya existentes que tienen más de 30 años y que estamos renovando, y también para hacer algunas nuevas, unos 120 para la gestión de inundaciones, 120 más para crear plantas de agua regenerada, para poder regenerar el agua, reutilizarla, y unos 80 para la mejora hidromorfológica de zonas de humedales y de ríos, y finalmente el resto, unos 400 millones de euros en gestión del abastecimiento a través de la desalación y ayudas a los municipios para hacer nuevas instalaciones de potabilización, nuevos depósitos y nuevas infraestructuras. Hablamos hace un momento del rol de los embalses. ¿Y qué rol tiene hoy la desalación en Cataluña y cuál se espera tener también dentro de estas inversiones que se están Actualmente en Cataluña, en las cuencas internas, nos centraremos en las cuencas internas, que es donde vive el 90% de la población, ¿no? Que es la parte que gestionamos también desde la Agencia Catalana del Agua. Los embalses tienen capacidad para 700 hectómetros y de desalación tenemos capacidad para 80 hoy. Es decir, hay una gran diferencia. Con las nuevas 2 desaladoras queremos pasar a 160 hectómetros en 4 años aproximadamente. También el agua desalada es la más cara porque también la energía que se necesita es cara, ¿no? Podríamos decir, se necesita mucha energía. Que eso irá cambiando con los años, con toda la conversión a energías renovables. Pero actualmente es el agua más cara. Es decir, 700 de los embalses, en 4 años 160 de agua desalada. Y luego también está el reuso de agua, y en eso, ¿cómo están y cuánto es lo que hay por crecer? Realmente la reutilización de agua se ha hecho siempre. De un municipio que está en las montañas, depura sus aguas residuales, las vierte al río, y después otro municipio más abajo, aguas abajo, lo capta. Siempre ha habido una reutilización. Ahora, la gran mayoría de la población en Cataluña está en la costa. Esta agua, una vez tratada, depurada, se envía al mar y le podríamos dar un segundo uso con un tratamiento avanzado. ¿Por qué? Porque es mucho más económico hacer ese proceso de regeneración de agua y reutilizarla que desalar agua del mar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el agua regenerada. Actualmente estamos regenerando unos 70 hectómetros anuales, es decir, casi igual que la desalación. Queremos pasar a 120 hectómetros también en 5 años. Tenemos 25 plantas de agua regenerada en la costa de Cataluña, y sobre todo utilizada en la industria, en el ámbito de Tarragona, a 100 kilómetros de aquí de Barcelona, y actualmente estamos haciendo algo pionero en el mundo, porque pocas ciudades lo hacen, que es el agua depurada, las aguas residuales, son tratadas, son depuradas, se regeneran y son enviadas río arriba a unos metros, unos cientos de metros, de la potabilización del agua. Es decir, estamos haciendo como cerrando el círculo de manera indirecta, con un espacio por el río, y nos volvemos pues, a beber el agua, ¿no? Y recirculamos y la cerramos para potabilizarla. En esta zona, ¿no es cierto?, en la que ustedes tienen funciones, no hay mucha agricultura, ¿no es cierto? El sector agrícola está fundamentalmente en la otra zona de Cataluña, en la que tiene más bien el gobierno general que ver con eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo es la gestión que se hace del agua respecto del tema agrícola? ¿Cómo es la gobernanza del agua agrícola en Cataluña? Aquí en toda España en realidad tendríamos que separar la agricultura de 2 maneras: aquellos que dependen de los embalses y aquellos que dependen de otras fuentes no reguladas. Es importante lo de los embalses porque hay lo que se conoce como comisiones de desembalse, en la que nos reunimos con los usuarios de después del embalse, sean abastecimientos industriales o agrícolas, también los usos ambientales, y determinamos para los próximos 6 meses cuánta agua vamos a desembalsar para todos los usos. Como estamos en sequía,
por ejemplo en el río Ter, es el río que pasa por Gerona, este año solo hemos podido desembalsar el 50% del agua para el regadío. Eso nosotros lo avisamos, lo pactamos en marzo, podríamos decir, pero ya lo habíamos hablado en febrero y enero, y el agua se necesita en mayo, junio. Entonces, les damos suficiente tiempo para que sepan si quieren cambiar de cereal, qué plantaciones quieren hacer, porque normalmente son plantaciones anuales, ¿no? Podríamos decir. Eso es la distribución del agua. Cómo después se utiliza dentro de cada parcela y cada comunidad de regantes, aquí es muy importante la modernización del regadío. Hay ciertos ámbitos donde el consumo del agua es realmente bajo, donde algunos agricultores han puesto sondas de humedad a 20, 40 y 60 centímetros, conocen perfectamente las necesidades de agua, hacen un riego por goteo, estos son muchas inversiones que han hecho, pero en periodos de sequía les permite garantizar toda la producción. Y esto, vi por ejemplo un campo de manzanas y me pareció extraordinario el sistema, porque además si llueve ya no tienes que regar, tienen todo digitalizado. Entonces, la gestión en las cuencas internas podríamos decir que es más sencilla porque son unos 300 hectómetros aproximadamente. En la cuenca del Ebro, la parte catalana que comentaba que no gestionamos directamente desde la Agencia Catalana del Agua, estamos hablando de unos 2.000 hectómetros, ¿no? Es 6-7 veces más el consumo. Y ahí la gestión ha sido más improvisada por parte del Ministerio, más complicada y las pérdidas económicas eran más grandes. Pero es verdad que tenemos 30 meses muy secos sin lluvias. ¿Y no existe una discusión acá respecto de la gestión local, de si potenciar la gestión local? Lo pienso no por ni meterme ni opinar en cómo lo hace Cataluña, sino que más bien porque en Chile es también un tema. Se está pensando en el tema desde lo regional, que cada región, incluso la gobernanza de cada cuenca. Claro, la gobernanza de cada cuenca, en nuestro caso, ya es así, ¿no? Es decir, en España, en Europa, es de las grandes cuencas, ¿no? En el caso de Cataluña, como región, como comunidad autónoma, gestionamos estas pequeñas cuencas dentro de nuestro territorio, que son ríos que nacen, si vemos un mapa, por ejemplo, es un mapa de España, estos son las grandes regiones y estas, las cuencas, los ríos que nacen y acaban virtiendo en el propio mar Mediterráneo. Entonces Barcelona está aquí, ¿no? Entonces, estas son las grandes cuencas gestionadas, ¿no? por el Ministerio y nosotros gestionamos esta parte de aquí. Dentro de este territorio, claro, hay la cuenca de un río, de otro río, pero las gestionamos de una manera interna, conjunta. Aunque ahora hay un trasvase desde aquí hasta aquí, esto, por ejemplo, se quiere reducir para que el área metropolitana de Barcelona sea más autosuficiente con la regeneración y la desalación, y eso permitirá que esta cuenca, que es la del Ter, sea también más autosuficiente porque no tendrán que transferir el agua al área de Barcelona por una obra que se construyó hace 60 años. Perfecto. ¿No? Entonces es una manera también de buscar estos equilibrios territoriales y evitar estos conflictos, ¿no? Porque si no siempre puede haber ese concepto de expolio, ¿no? Aunque una de las cosas buenas que tiene la Agencia Catalana del Agua es que nosotros tenemos un impuesto ambiental que después ha sido replicado en diferentes regiones de España, que es el canon del agua, que pagamos entre todos los ciudadanos en la factura del agua y nos sirve para hacer actuaciones en todo el territorio. Todo el tema de saneamiento, de mejora de los ríos. Entonces, de alguna manera buscamos ese equilibrio territorial entre todos. Qué bueno, ahí hay un aporte que es concreto de la ciudadanía, ¿no es cierto?, a través de este impuesto. Y hay otro aporte que se le estén pidiendo a los ciudadanos, algunos muchas veces son más testimoniales, ¿no es cierto? A la gente se le dice, dúchate más corto en la mañana, busca formas más eficientes de lavar. Con la sequía. Exactamente. ¿Y qué se le está pidiendo al catalán y al barcelonés en específico? Claro, si casi el 50% del agua que se consume en la cuenca interna es de uso doméstico, urbano, tienen que hacer un esfuerzo también. Al igual que la agricultura tiene que modernizar los regadíos, es muy importante que los municipios mejoren sus redes de abastecimiento. Hay pérdidas en algunas redes de hasta el 10, 20, 30%, eso se tiene que mejorar. Justamente ahora la Agencia Catalana del Agua saca una línea de subvención de 50 millones de euros para ayudar a los municipios, en especial a los más pequeños. Y ahora, con este periodo de sequía que tenemos, también estamos hablando de un objetivo de ahorro de agua, le llamamos el objetivo 90, que sería
que cada ciudadano solo consuma 90 litros por habitante día, es decir, cada litros día. Que realmente en Cataluña el consumo ha bajado mucho desde la sequía del 2008 y desde la sequía del 2008 estamos en una media de 115 litros. La OMS habla de 100 litros por habitante día, es decir, que realmente estamos muy bien. Esta sequía también ha servido, o está sirviendo, para poner sobre la mesa muchos debates. Por ejemplo, la cisterna del agua del váter, parece que muchas personas no sabían que aquello era agua potable. Pues sí, es el agua de la red, es el agua con la que nos podemos duchar. Es importante la reflexión de los 115 litros que utiliza cada ciudadano en casa, ¿cuántos son para cocinar o para beber? 5, 6, no más. Es decir, que estamos utilizando agua de muchísima calidad para lavarnos los dientes, para ducharnos, para fregar el suelo, para lavar los platos, la ropa, ¿no? Entonces, ha entrado esa reflexión, ¿no? Y hay un municipio aquí en Cataluña, cerca de Barcelona, que tiene una ordenanza municipal que obliga a que los nuevos edificios cojan el agua de la ducha y de la pica del lavabo, lo llevan a un depósito, lo tratan y la vuelven a subir hasta la cisterna del váter. Y eso reduce tranquilamente un 20% el consumo de agua en las casas. Buenísimo. Y que siguiendo ejemplo también de otros lugares del mundo donde eso se aplica, países en que han tenido sequía constante, en el fondo, que tienen falta de agua constantemente. Ahora es Uruguay, está en una situación muy crítica. Dicen que a lo mejor en 2 semanas la capital podría quedarse sin agua. Recuerdo hace unos años Ciudad del Cabo, que también tenían marcado el día cero. La tecnología existe, solo hay que ser valiente. Como políticos nos toca tirar para adelante las inversiones, a veces hay que subir impuestos, tampoco nos gusta a nadie, pero el agua más cara es la que no se tiene, porque el día que no tienes agua se paraliza absolutamente todo, toda actividad económica. Entonces, a veces sería mejor tener el agua pues un poquito más cara, pero saber que la tienes garantizada, que no tener agua, ¿no? Japón, creo que en los edificios en Tokio, el agua de la lluvia se coge, te evita inundaciones, se ponen unos depósitos y te sirve después también, ¿no? Todos estos aspectos son muy importantes. Entonces es importante el código técnico de edificación para hacer mejor gestión del agua, sobre todo en climas en que te llueve de golpe o no te llueve durante muchos meses. Claro, porque si bien uno debe tener soluciones locales, los problemas muchas veces son globales y muchas veces también ha habido soluciones generadas que pueden aplicarse en los lugares en los que uno está. Y en ese sentido, porque a veces los debates son complejos en esa línea y pareciera ser que no se puede copiar nada, pero en el fondo en esa línea también ustedes están disponibles, están abiertos a conocer experiencias de otros países, se están relacionando con otros lugares. La casuística de cada país es completamente diferente. Hasta dentro de España, cada región es muy diferente. El norte llueve mucho y también tienen sequía porque no tienen infraestructuras, tampoco tienen espacio para grandes embalses. Pero nos gusta ver un poco, ¿no? Tenemos el mismo clima, justamente con California, con Chile, con Australia, que nos permite comparar. Después es importante analizar la parte normativa de legislación, ¿no? ¿Cómo se gestiona el agua? ¿Qué impuestos hay? ¿Quién paga la factura? ¿No? Está claro que es un bien básico y que tiene que ser a un precio asequible, como mínimo esos 100-115 litros habitante día, pero el resto podría tener un precio más caro, ¿no? Es decir, esas políticas y compartirlo es muy importante. Recibí una delegación del gobierno de Chile hace unos meses, estuvimos comparando, nosotros también seguimos ciertos modelos importantes que hay en Chile, que hay en Portugal, que hay en Italia, en España, hay en Europa. Puntos muy importantes es Israel, donde creo que el 80% del agua que utilizan es desalada. Singapur es muy importante porque tiene pocos recursos hídricos, porque los dependía de Malasia y se les acaba el convenio de gestión desde el punto de vista que se independizaron. Es decir, que hay que ir analizando todo, pero la tecnología está. La tecnología está. Ahora lo que hay que hacer es invertir y explicar a la ciudadanía lo importante que es el agua, porque a veces, como la vemos circular, lo ves allí, parece que llega gratis hasta tu casa, ¿no? Es decir, que abres el grifo y te sale el agua. Bueno, pero es que detrás
hay muchos profesionales haciendo una buena gestión. Pienso, no sé cómo es exactamente la gestión en Santiago, pero si el agua proviene de los glaciares o de algunos recursos naturales, las depuradoras que tenéis allí, las de aguas residuales, son inmensas. Creo que hay empresas catalanas que también han colaborado con algunas empresas locales. Claro, si en vez de coger el agua y enviarla al mar, una vez tratada, se hace una planta de regeneración, se utiliza agua, eso quiere decir que coges menos agua, ¿no?, de los glaciares. Es un poco el modelo que nosotros también estamos replicando o haciendo aquí. Claro, sin duda, parecido como lo hacen acá con las ciudades costeras, sí. Se podría hacer allá también con las ciudades costeras. Claro, porque para no utilizar el agua del embalse para regar los jardines o para limpiar las calles, utilicemos agua depurada, es decir, utilizada, depurada, regenerada, y vamos a utilizarla para esos usos, ¿no? Bueno, en Chile hay un valle que es el Valle de Aconcagua, ¿no es cierto?, donde está la primera, la segunda y la tercera sección del río Aconcagua. Y finalmente está la última, que es el agua que llega prácticamente al mar, y hay que estarle garantizando. Y los agricultores reclaman que tienen que estarle dejando agua normalmente a la última sección, que es la sección donde está el Gran Valparaíso, donde está la ciudad clave de la región, de una región muy importante en Chile, la segunda ciudad del país, nada menos. Sí. Entonces, bueno, y siempre están reclamando eso, que el agua que viene de la cordillera tienen que estársela dejando a Valparaíso. Quizás si uno pudiera depurar esa agua, reutilizarla, claro, el agua de Valparaíso podría ser eminentemente... Entonces haces la costa más eficiente, más autosuficiente, y el agua de los recursos naturales que están en las montañas la dejas para, pues, esas ciudades interiores o otras actividades económicas. Ahora, aquí tiene que haber un compromiso de todos de hacer el uso más eficiente del agua. Y, por ejemplo, en nuestro plan de sequía, que activamos hace ya 1 año y medio, pedimos una reducción del consumo en la agricultura. Pero si un agricultor ha modernizado en los últimos años y consume mucha menos agua para producir lo mismo que el de al lado, la reducción de agua es menor. Porque, claro, todos aquellos que han hecho inversiones hay que, de alguna manera, reconocerlo, ¿no? Entonces, no le aplicamos a los dos usuarios el 30%, a uno a lo mejor un 15% y al otro un 30%. Pero es que los dos van a producir lo mismo, porque uno con menos agua produce mucho más, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Es un incentivo, ¿no? Es un incentivo, sí. Hemos publicado unos planes de ahorro para que las industrias, pues eso, que cada vez son más eficientes respecto a la media de su sector, imaginemos en la fabricación de coches, ¿no? Pues que si han invertido tanto dinero, que en esas épocas de crisis puedan continuar produciendo. Samuel Reyes, director de la Agencia Catalana del Agua, ha sido un agrado poder conversar contigo, justamente poder venir, visitarte, ¿no es cierto?, aquí en tu oficina, en tu casa en Cataluña, en Barcelona, y poder conversar con ustedes en las oficinas de la agencia y poder luego transmitir esto a través de Radio Agricultura, a través de Agricultura TV, ¿no es cierto?, a través de nuestro programa Chile Alimenta Sostenible y también Gestionando el Agua. Muchas gracias por lo que ha sido esta entrevista. Muchas gracias por venir, por visitar también Barcelona. Espero que nos podamos ver en Chile, que no he tenido la oportunidad de viajar, y de compartir experiencias también y aprender de la manera que hacen unos y otros. Así que, y que estamos nosotros también abiertos a colaborar en lo que sea necesario y buscar esa manera de compartir las experiencias. Así que muchas gracias por la visita, por la entrevista y brazos abiertos. Muchas gracias. Vamos a una pausa y luego estamos de vuelta con nuestro siguiente entrevista. Y más, incubadora de innovación, más alimentos saludables. Somos una compañía que por medio de la innovación y la ciencia aplicada entregamos soluciones a la industria alimentaria, focalizándonos hacia una alimentación saludable, natural y sostenible, que responde a los desafíos del sistema productivo alimentario. Visítanos en www.imas.net y en LinkedIn imasfood. Ya estamos de vuelta luego de una excelente entrevista desde Barcelona para presentar a nuestra tercera invitada, a una gran amiga, a Alicia Gallardo. Esta noche vamos a poder conversar con Alicia, consultora de la FAO, ex directora Cernapesca y ex subsecretaria de Pesca. Y hoy día queremos saber, muy buenas noches Alicia, bienvenida a este programa Chile Alimenta Sostenible. Queríamos empezar por saber en qué estás, Alicia. Buenas noches, María Emilia, un agrado estar aquí contigo. Y bueno, siempre trabajando desde el área de la acuicultura
y la pesca también, fomentando las buenas prácticas de bioseguridad a nivel internacional, lo que nos ocurrió con el COVID, cómo prevenimos las enfermedades, cómo disminuimos la carga de enfermedades virales y bacterianas a través de la FAO en una herramienta que es para implementar las medidas de bioseguridad en forma progresiva. Y también estoy trabajando en la Comisión de Estándares de Animales Acuáticos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que fue fundada como OIE y ahora se llama OMSA, para establecer cuáles son las prioridades a nivel mundial para fortalecer la acuicultura desde el punto de vista sanitario, ambiental y obviamente tomando en consideración los elementos de bioseguridad. Oye, hemos hablado ya en otros programas sobre este concepto de One Health, una salud. ¿Cómo comprendemos, anticipamos y abordamos los desafíos de salud humana? Eso en el contexto de la pandemia, pero también de la salud animal. Estamos viéndolo en la gripe aviar que nos comentabas y en los ecosistemas. ¿Cómo ves tú que este enfoque nos ayuda a llegar a la realidad? ¿Y dónde estás trabajando? ¿Qué concepción tienes tú de cómo se baja ese concepto que muchas veces queda en el aire, pero finalmente se expresa territorialmente de forma muy concreta? Bueno, es muy buena pregunta porque es todavía incomprendido qué es una salud. Y claro, uno habla de la interfase entre la salud humana, animal y el medio ambiente, pero en concreto es justamente lo que nos ocurrió con la pandemia. Algo falló. Algún monitoreo no hicimos, alguna conversación entre los diferentes actores no tuvimos y por lo tanto es nada más ni nada menos, y esto viene desde los inicios, desde Hipócrates, cuando hablaba del tratado de la ciencia, del arte, o sea, de los aires, de los mares, está relacionado con abordar integralmente cómo la salud del mar, de los animales que están en el mar, en el caso mío, cómo el ambiente influye en generar riesgos para la salud humana. Ejemplo, la gripe aviar. Estamos en un brote en América muy importante que afecta a las aves fundamentalmente traspatio, que significa mucha importancia para la subsistencia alimentaria. Y vimos que habían casos de influenza en animales silvestres, fundamentalmente mamíferos y aves marinas. Es decir, llegamos a la unidad costera en donde interactúan animales, aves marinas, gaviotas, pelícanos, etcétera, lobos marinos que están en contacto con el mar y con las personas, con los pescadores artesanales, y por lo tanto iniciamos, el Servicio Agrícola y Ganadero inició un monitoreo y el Servicio Nacional de Pesca, y nosotros miramos esto desde el punto de vista de la OMSA como una oportunidad de hacer un link entre esas enfermedades y cuál es el riesgo del traspaso sin tampoco ser sensacionalista y causar temor al hombre. Por lo tanto, lo que concluimos es que era muy importante monitorear, saber qué está pasando, pero preguntarle a la gente, preguntarle al pescador, a la pescadora que conoce su mar, que conoce lo que ocurre, qué es lo que cambia, qué es lo que le alerta a él. Segundo, educar y capacitar a los mismos veterinarios que trabajan cerca de estos sectores y a los médicos, para que también estén alertas de cualquier cambio en alguna situación epidemiológica, es decir, de toda esta interacción, y puedan tomar medidas tempranas. Es decir, acá necesitamos considerar un enfoque comunitario, que no todas las comunidades son iguales, territorial y muy importante, que las autoridades conversen, que es algo que uno dice, bueno, esto es obvio. A nivel internacional y a nivel territorial necesitamos esas conversaciones y necesitamos las alertas. Y también es un llamado a toda la comunidad a trabajar en esto que se llama epidemiología participativa, comanejo, tiene muchos nombres, pero es considerar la sabiduría de las comunidades para poder llegar a una alerta temprana. Oye, Alicia, ahora recuerdo esas conversaciones que teníamos hace años sobre el desarrollo rural. Exacto. Y lo importante que era ver esa ruralidad diversa. Muchas veces uno dice desarrollo rural, agricultura familiar o solo agricultura. Estuvimos hablando con una agricultora hace un rato. Pero las comunidades costeras son súper relevantes en esa ruralidad de la costa, valga la redundancia.
¿Cómo ha sido tu aproximación ahí con esas comunidades? Yo sé que tienes historia trabajando con ellas. Y como decías tú también, cuando nos enfrentamos a estos desafíos grandes, muchas veces uno dice, oye, vamos a ir por más tecnología, que por cierto es importante. Pero el conocimiento, ese conocimiento que está en los territorios, es relevante para enfrentar estos desafíos. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es escuchar a la gente. Tuve la oportunidad de comunicarme con un consejero del pueblo Chango, que es un pueblo muy relacionado con el mar. Es un pueblo nómade, don Enzo, y que yo le pregunté qué sentía respecto a los casos de influenza aviar, de gripe aviar, que lo conoce todo el mundo. Y me decía, ¿sabe qué? Yo no sé lo que está pasando. Y eso me da inseguridad, porque no sé cómo puedo ayudar. Mira lo que dice la persona que vive en contacto con el mar en forma ancestral. Quisiera ayudar a mi pueblo y no sé qué hacer. Por lo tanto, ahí tenemos, y sé que hay cosas o efectos que están ocurriendo que yo podría ayudar. Ahí tenemos un primer enfoque. Luego conversé con otro pescador del área del Puerto Montt, don Segundo, que me decía, estoy preocupado, jefa, me decía, acá las especies pelágicas, que son aquellas especies pequeñas que están en la superficie, como la sardina, anchoveta, que es muy rica en nuestro país por la corriente de Humboldt, me decía, están cambiando de área, ya no están donde estaban, y algunas están yendo más al fondo. Entonces, no sabemos qué hacer en esas épocas en que no hay pescado. Entonces, ahí también es importante considerar lo que ellos dicen, porque uno puede proveerlos de algunos mecanismos de mitigación de ese impacto que les impide sacar su pescado para poder subsistir. Entonces ahí entramos a la gran capacidad de resiliencia que tiene la gente de mar, que es, o sea, uno aprende de ellos. Y ahí tenemos un enfoque comunitario importante en esta época que hoy día estamos, además con la corriente del Niño. Claro. Estamos viviendo una corriente del Niño tremendamente dura, en donde nuestra pesca está siendo afectada, nuestra acuicultura, la acuicultura de América Latina está siendo afectada por el aumento de temperatura y el aumento de algunas enfermedades que producen mortalidad en los animales. Oye, qué importante es lo que dices, porque esos cambios han sido muy rápidos. Y el poder involucrar no solamente a las comunidades, sino que a las universidades. Y te conversaba, yo ahora estoy en la Universidad de San Sebastián, que tiene sede en Puerto Montt, y que medicina veterinaria está en estos temas, porque no por un tema conceptual como que quede en la teoría, sino que porque está afectando a las personas en el día a día. Y a las personas, a los pescadores, que es importante, como dices tú, involucrarlos, pero también la salud humana, que está en riesgo, porque uno nunca sabe cuándo esta zoonosis, como hemos explicado en otros programas, este paso de enfermedades de los animales a las personas, también afectan el sistema completo. ¿Qué desafíos ves tú que tenemos ahora, no solamente a nivel internacional, hoy día que estás trabajando en la FAO y en los organismos internacionales, sino que a nivel local, a nivel nacional? ¿Qué podemos hacer para enfrentar esto, y en el marco de este programa que es Chile Alimenta Sostenible, considerando la pesca como un ingrediente fundamental para la alimentación de las familias de nuestro país? Bueno, a lo mejor son tres cosas. Una es empatía. Empatía con las personas que trabajan allí. De manera de poder, aquí hay que, como dices tú, yo tengo más años que tú y en la universidad yo estudiaba un ramo que se llamaba Extensión y Métodos de la Comunicación, en donde venía un profesor con un rotafolio, ¿te acuerdas?, que escribía. Entonces hay que saber llegar a la gente que trabaja y que subsiste, que depende de la pesca. Esa es la primera cuestión. Lo segundo, hay que tener transparencia y compartir los datos. Es decir, si hay información disponible, sobre todo en la Universidad de María Emilia, hay mucha investigación que se realiza y por lo tanto lo importante es tener algún método. Todo el mundo ocupa los celulares a través de una aplicación, a través de mensajes de WhatsApp, algún mecanismo que permita que los pescadores, pescadoras, las pescadoras, sobre todo que trabajan no solo en la mar, sino que trabajan en las actividades conexas, que agregan valor a los alimentos, que hacen el ahumado, el congelado, que venden, que encarnan, que tienen actividades muy importantes en nuestro país y no son reconocidas desde el punto de vista de la formalidad. Que hay una ley ahora que están tramitando, la ley de caletas, para poder ellas incursionar en esos aspectos. Entonces, la comunicación, la transparencia. Y tal vez el tercer elemento, la gobernanza, es decir, establecer
algún elemento. Digo, la palabra gobernanza también es media Sí, está difícil, está ¿no es cierto? trillada de repente, Entonces, uno dice como- es solo sentarse como estamos nosotros, a lo mejor media hora, los actores principales de la comunidad, casi 15 días, una vez a la semana. ¿Qué está pasando? ¿Está pasando esto? ¿Qué podemos hacer? Primero preguntarles a ellos, y ahí es donde entra la universidad, que tiene un acervo de investigación, de conocimiento, que puede complementar ese conocimiento empírico que tiene la gente de las comunidades. Probablemente el minuto que logremos esa comunión entre los intereses de la academia, los intereses de los pescadores, de las pescadoras, de la comunidad, y también, ¿por qué no decirlo?, las empresas que producen, que hacen acuicultura, el mundo privado, también debe estar, y le interesa mucho participar en esto porque son miembros de la comunidad al final del día. Qué importante es tratar estos eventos no como una emergencia, sino más bien como cambios estructurales. ¿Ah? Tiene mucha similitud con lo que pasa con el agua, con las lluvias que estuvimos viendo hace una semana, o con la sequía. Cuando uno ve que es el bono de la emergencia y que uno va en respuesta inmediata, que por cierto hay que hacerlo para eso, y no se preocupa de ese largo plazo, como dices tú, información, gobernanza, empatía, son al final valores fundamentales que nos van a permitir adaptarnos a lo que venga, porque hay incertidumbre, no sabemos cómo se va a comportar y cuánto más va a cambiar esta situación. Oye, Alicia, yo quisiera aprovechar para los que nos están escuchando y viendo hoy día, ¿en qué estamos en la gripe aviar? ¿Cómo lo ves tú? ¿Estamos en la mitad de esto? ¿Se espera que termine? ¿Vamos a tener que convivir con esta y quizás con otras enfermedades? ¿Cómo ves tú esta situación sanitaria de costera, podríamos decir, del país? Yo vi los últimos reportes en la pesca, continúan muriendo muchos animales por efecto de la gripe aviar, muchos animales mamíferos marinos y aves marinas. Para que tú tengas una idea, cerca del 12% de la población del pingüino de Humboldt de nuestro país murió por efecto de la influenza aviar. Wow. Cerca de 1/3 de la población de lobos marinos murió por efecto de la influenza aviar en el norte, en Arica. Entonces, los efectos se están viendo, ¿ya? Y probablemente ya la enfermedad está siendo, no tengo los antecedentes de las aves de traspatio, de lo que está viendo el Servicio Agrícola y Ganadero, pero ya existe la enfermedad en todos nuestros países, casi en Latinoamérica, y por lo tanto estamos en una etapa clave de mantener, porque muchas veces tenemos un brote y después se nos olvida y no mantenemos la periodicidad del monitoreo, la periodicidad de las conversaciones con los médicos. De los síntomas, de la cercanía a algunas especies, de cómo tomar muestras tempranas, diagnósticos tempranos, que ayer tuvimos un seminario muy interesante acerca de los diagnósticos tempranos con la Organización Mundial de Sanidad Animal. Por lo tanto, yo creo que estamos en una etapa clave para seguir trabajando, seguir investigando qué pasa. De hecho, hubo una postulación al fondo pandémico, que yo te contaba en algún minuto, en donde cada país tenía que presentar una propuesta para abordar las posibles pandemias. Y bueno, Chile al final del día presentó, entiendo que 2 propuestas. Una de ellas está relacionada con el monitoreo, la alerta temprana, la biovigilancia a nivel de las comunidades. Todavía no sabemos porque en julio se saben los resultados, pero es muy importante. Y con lo que conversábamos antes, te voy a dar un solo ejemplo. Esta fue la primera postulación del Banco Mundial, y cuando empezamos a ver los proyectos de los diferentes países, vimos que en cada país, no solo en Chile, había más de un proyecto. ¿Hay más de una salud? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces nos obligó a todos los países participantes a decir, bueno, somos uno. ¿Cómo hacemos para prevenir los principales problemas de una salud? La gripe aviar, la resistencia antimicrobiana. Elijamos un problema y trabajemos juntos. E incluso para la próxima postulación es posible también promover la alianza, la red entre los diferentes países. Yo creo que también nosotros no estamos solos, tenemos al Perú que comparte nuestra corriente Humboldt, nuestro ecosistema marino, tenemos otros países que tienen otras tecnologías, por lo tanto la red, la colaboración multipaís también es muy importante en este aspecto. Oye, la colaboración es fundamental, lo hemos conversado también acá en otras oportunidades, porque solo vamos a llegar. Hay un proverbio africano que siempre usamos nosotros: si quieres ir rápido, anda solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Exacto. Y eso en esos desafíos globales es fundamental. ¿En qué están las organizaciones internacionales? ¿Están convocando? ¿Están agrupando esta una sola salud? ¿O tú ves todavía parcelas en eso? Mira,
hay una iniciativa que ya lleva años, ya está terminando el proyecto, que financió la Unión Europea, que se llama Juntos Trabajando para Prevenir la Resistencia Antimicrobiana, la famosa RAM, que también es un tema que mucha gente no entiende. Y se unieron y financiaron el proyecto en 7 países de América. Esto fue la alianza entre FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OMSA, y la OMS, que aquí en la zona es conocida como lo que se relaciona con todos los aspectos de OPS, de la Organización Panamericana de Sanidad. Y se unió, porque esto fue el acuerdo tripartita que hubo hace mucho tiempo, el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la UNEP. Perfecto. Y eso significó que ya los últimos seminarios que hemos hecho de término del proyecto estamos hablando todos el mismo lenguaje. A mi juicio ese proyecto, yo trabajé en un proyecto de la RAM de la FAO, justamente en el ámbito de cómo ayudamos al sector productivo, alimentario, a la producción animal, a prevenir la resistencia o a mitigar el impacto de la resistencia. Claro. Pero también salud está hablando lo mismo, habla también del punto de vista de salud humana. Y también ambiente está haciendo lo mismo. Lo importante es la concientización. Tal vez somos muy ambiciosos en estos aspectos, queremos hacerlo todo y llegar a la máxima investigación. Tal vez hay que llegar a lo más básico, entendernos, concientizar y trabajar muy unidos de las universidades y la ciencia. Oye, se pasa volando el rato, ya se acabó el programa. Sí. Quizás vamos a llamarte de nuevo, Alicia, para que conversemos de resistencia microbiana en otra oportunidad, un tema que es importante no solamente para la salud animal, sino también en este concepto de una salud para las personas y para los ecosistemas. Quería agradecerte, Alicia, en esta noche de conversación muy interesante, saber qué está pasando en estas comunidades costeras que alimentan a Chile, porque la alimentación viene también y proviene de forma importante de la pesca y la acuicultura. Así que muchas gracias, Alicia. Gracias. Muy buenas noches. Y aquí estamos terminando esta jornada de Chile Alimenta Sostenible con grandes invitados y ya estaremos juntos el próximo lunes a las 10 de la noche. Muy buenas noches.